Hoy nos acompaña Juan Carlos Ruiz, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia, con más de 20 años de experiencia en dirección empresarial, 10 de ellos en el ámbito financiero y otros 10 como director general en empresas del sector servicios, del sector terciario. Con más de 2 décadas en cargos directivos y gerenciales a sus espaldas, en 2022 decide fundar Gerente Level Plus, firma especializada en el crecimiento empresarial y la primera consultora en trabajar la tríada del éxito, donde ejerces actualmente como CEO. Su vocación por ponerse al servicio de las necesidades de sus clientes le llevó a asociarse con Devontic Technology, consultoría tecnológica y desarrolladores de software para emprendedores y pymes. Y el perfil de clientes de Gerente Level Plus en consultoría son empresas ubicadas tanto en la franja este, Murcia y alrededores, de donde es originario, como por todo el territorio nacional, de todo tipo de actividad, tanto de servicios como también empresas industriales con facturaciones entre los 300 y el millón de euros, entre los 300.000 y el millón de euros. Juan Carlos hoy compartirá con nosotros su experiencia en la consultoría empresarial independiente con un método probado, una visión financiera y la pasión de un emprendedor que ha acompañado a decenas de compañías y empresarios en la profesionalización de sus equipos. Yo soy Rafael Navarro, ingeniero empresarial. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Rafael. Cuéntame, después de una larga trayectoria en la gerencia de empresas, ¿qué te llevó a fundar Gerente Level Plus? Bueno, nada, lo primero, gracias por invitarme. Ha sido un placer, después de verte en varios sitios ahí por redes sociales y todo eso, pues fue un placer cuando contactaste conmigo. Pues bueno, el principal motivo era que después de toda esa trayectoria empresarial que tú has ido comentando, muchas veces en participación en diferentes organizaciones empresariales y todo eso, pues iba viendo como esa problemática que existía en muchas empresas, en las cuales yo me encontraba, muchas veces esa falta de profesionalización, esa falta de a lo mejor ciertos criterios empresariales que no se estaban teniendo en cuenta por muchos compañeros de otros ámbitos que yo iba conociendo, y me llevaron a dar el paso para tomar esa decisión de arrancar con mi aventura empresarial. Luego también con un tema de un amigo personal que estaba pasando una situación complicada con su empresa, empecé a probar cierta metodología de trabajo con él, y a partir de ahí pues dije, oye, empezó a funcionar todo aquello y pensé, es el momento, me apetecía dar ese paso de empezar en este mundo por mi cuenta, y fue un poco como el germen de donde nació Gerente Level Plus y hasta el día de hoy. Ahora que tú eres consultor e incluso mentor de algunos de los empresarios, ¿cuál es ese consejo que ha marcado tu trayectoria profesional de un mentor que hayas tenido? Si tuviéramos que centrarlo en uno, podríamos hablar de centrarlo todo en una palabra, en acción. Que muchas veces me he dado cuenta que yo lo he hecho, muchos empresarios, muchos colegas, de conversaciones que hemos tenido incluso contigo esta mañana, a lo mejor tenemos mucha información, mucha teoría, mucho conocimiento, y uno de los grandes problemas que yo he detectado muchas veces en mi propia persona y en otros empresarios y clientes es la falta de acción, ¿vale? Esa toma de acción considero que es un punto de inflexión muy importante, porque ya te digo, tú puedes tener la mejor información del mundo, pero si realmente no la interiorizas y realmente la llevas a cabo con esa acción que te digo, no solo tú, sino el resto del equipo que puedas tener en tu empresa, al final realmente los cambios no se van a producir. Entonces, si tuviera que quedarme con una palabra, diría esa palabra, acción. Y si tuviéramos que atribuirte un superpoder, a ti personalmente como consultor empresarial, ¿cuál dirías que es tu superpoder como consultor empresarial? Pues buena pregunta, la verdad. Y te lo voy a decir a través de mis clientes. No te lo voy a decir a través mía, que al final es lo que realmente importa en este mundo y para ese propósito que nosotros tenemos. El superpoder podría ser digamos, relacionado con la acción que te he dicho. A mí, muchos clientes lo que me llaman es como el pepito grillo, ¿vale? Es esa persona que realmente está acompañándoles, porque es una de las grandes diferenciaciones del trabajo que yo realizo y me comentan siempre mis clientes, es el estar continuamente con ellos para que esa acción que yo les digo que tengan que realmente llevar a cabo en su día a día lo puedan llevar, ¿vale? Entonces, si en superpoder mis clientes me dicen que es como ese pepito grillo que realmente le llega para obtener los resultados que ellos desean, pues vamos a definir esa palabra de ser el pepito grillo. Háblanos más en detalle de tu método de consultoría. ¿Qué ocurre en las primeras etapas? ¿Cómo enfocas ese proceso de ayuda a tus clientes? Un consultor podría llegar a ser más o menos como un médico, ¿vale? No llegamos a tener esa autoridad, ¿vale? Porque siempre está la autoridad del médico, que yo creo que nos viene desde muy pequeñitos,
Pero la metodología de trabajo, yo siempre intento hacerlo lo más simple posible, porque me he dado cuenta que cuanto más complicado a lo mejor son los métodos de trabajo, menos lugar lleva a obtener los resultados que realmente quieren los clientes. En primer lugar, lo que yo hago, incluso en la fase inicial de prospección con el propio cliente, hacer un análisis previo, ¿vale? Eso es fundamental en las diferentes áreas que ahora iremos profundizando un poquito más de la metodología de trabajo en las que has comentado un poquito el tema de la triada, ¿vale? Hago un análisis previo profundo con el dueño de la empresa, incluso con el equipo, en las diferentes áreas de negocio. Estaríamos hablando la parte de estrategia de negocio, luego la parte financiera, marketing y organización. Una vez, digamos, hago ese análisis previo en base a los objetivos que plantea el cliente, pues lo que hacemos es establecer ese plan de acción, ¿vale? El servicio mío inicial lo doy en 4 meses, que luego obviamente se pueden renovar en caso de querer por parte del cliente. Pues eso, hacemos análisis, ese plan de acción, que prácticamente lo tenemos ya preparado a las 2-3 semanas de empezar a trabajar con el cliente, y a partir de ahí lo que hacemos es un seguimiento prácticamente de manera semanal, planteando unos hitos muy concretos a nivel financiero, lo que yo llamo cierres mensuales, para ir viendo en base a un presupuesto inicial que se ha elaborado, ir viendo que se van consiguiendo mes a mes esos objetivos que se van planteando con el trabajo previo intersemanal que vamos haciendo. Y luego pues ir pivotando e ir viendo en función de las acciones que vamos planteando, realmente midiéndolo todo, porque yo sí que soy un obsesionado de medirlo todo, porque al final para llegar a ciertos objetivos, si no hay una medición de lo que estás creando e implementando, al final no sabes si se están alcanzando esos objetivos o no, ¿vale? Porque muchas veces si empezamos a hacer, pero no medimos, pues no sabemos si realmente va teniendo sentido lo que se va haciendo. Al final eso es como el médico que hace un diagnóstico, lleva ese plan con un tratamiento, y que realmente vayamos viendo que se van consiguiendo esos objetivos de cara a lo que el cliente ha determinado y ha querido. Has hablado de un análisis previo o un análisis inicial. ¿Quieres decir que el análisis inicial se realiza antes de decidir si ese empresario y tú vais a trabajar juntos, o en qué momento empieza propiamente la colaboración formal? ¿En el momento previo a ese análisis inicial o tras ese análisis inicial? Yo lo que hago antes de conocer al cliente suelo hacer una consultoría gratuita inicial, ¿vale? Para conocer primero si hay química entre el futuro cliente y yo, ¿vale? Porque sin encontrar esa química inicial no se va a poder trabajar. Eso va a ser muy complicado. Luego en esa consultoría empiezo un poco a ver cuál es la problemática, cuáles son los objetivos del cliente, para ver si realmente mi metodología de trabajo puede ayudarle. Y luego, una vez cuando hacemos ese match inicial, pues luego ya cuando empezamos ya a trabajar con el cliente, ya sí que hay un proceso mucho más extenso de ese análisis inicial previo en las diferentes áreas de negocio que te he comentado, ¿vale? Porque obviamente en un análisis previo muy detallado, una consultoría gratuita, no se puede indagar a conocer realmente cómo funciona una empresa, pero luego ya sí entramos en detalle en cada una de las diferentes áreas, como te he comentado: estrategia de negocio, parte de finanzas, parte de marketing y la parte organizativa. Y empezamos a conocer por dentro muy bien la empresa, y a lo mejor, a ver, nuestra metodología la tengo muy definida, muy adaptada, pero a lo mejor una empresa requiere iniciar más por una parte concreta del negocio para poder apuntalar. Es como al final lo que decimos, la cadena esta, ¿no? Que una cadena se puede avanzar en función de cómo esté el eslabón más débil. Pues a lo mejor ahí ponemos un poquito de foco inicialmente, para que luego al final todo pueda realmente funcionar. ¿Ese trabajo inicial de diagnóstico lo haces in situ o lo haces a distancia? Pues a ver, desde que estuve arrancando el trabajo previo sí lo suelo hacer de manera presencial, ¿vale? Porque es muy importante esa parte de digamos, permíteme la expresión, de mamar realmente la empresa desde dentro. Conocer al empresario, conocer a todo el equipo, conocer un poco el día a día, el ambiente, incluso con reuniones y entrevistas con clientes ya que puedan tener, para realmente tener ese conocimiento. Luego, a lo mejor, determinadas cuestiones sí se pueden hacer de manera online, ¿vale? Pero ese conocimiento sí que es bastante importante. Y luego, pues como ya te digo, con diferentes documentación, diferentes plantillas que se van creando en base a cada una de las diferentes áreas, ir teniendo un conocimiento más profundo. Entonces, eso que has dicho me resulta muy interesante. El propio análisis, sea presencial o sea online, se va en procedimientos, herramientas, plantillas, cuestionarios que tú ya tienes diseñados y que vas adaptando a cada cliente para asegurarte de que no nos dejamos. Sí, efectivamente. Como te digo, es un test de diagnóstico inicial que yo le llamo en cada una de las diferentes áreas. Está muy estructurado porque al final, pues después de tanta experiencia y tanto conocimiento con tantas empresas, yo muchas veces digo que al fin la mayoría de empresarios y de empresas
los problemas, entre comillas, suelen serlo. Pueden haber en función incluso en sectores diferentes, ¿vale? Porque es muy típico, y a ti también te habrá pasado, de que el empresario o la empresaria se piensa que como su empresa no hay ninguna. Mi sector es diferente, mi problema es diferente, pero al final te das cuenta, ya te digo, bajo mi experiencia, que hay una similitud que se puede decir más o menos de problemas comunes. Entonces eso ya está aterrizado en ese test de diagnóstico muy concreto, en plan, digamos, un poco láser, para ir a conocer el problema, y en base a 2 o 3 preguntas que vas empezando a indagar, ya al final pues puedes dar con la tecla. Pero sí, muy, muy estructurado todo en función de... ¿Cuál es el perfil de cliente histórico de estos últimos años de gerente level? Yo cuando arranqué fui digamos, un poco más enichado pues, para tener una comunicación directa, que el mensaje llegara de una manera, ya te digo, mucho más directa al cliente potencial que quería ir, pues para conseguir mis primeros casos de éxito, etcétera, etcétera. Entonces me centré inicialmente en la parte de salud, belleza y deporte, pero luego ya se ha extendido y a día de hoy ya estoy trabajando hasta en 24 sectores diferentes. El perfil de empresario al que yo me dirijo, que al final es digamos, el que mayoritariamente existe en España, digamos, por lo que tú has comentado, son clientes que están en volumen de facturación, son empresas ya consolidadas en años, ¿vale? Que ya hay una trayectoria y un volumen de facturación, pues eso, a partir de los 200, 300 mil euros que has comentado hasta el millón de euros, que bueno, es, digamos, prácticamente el 90% de las empresas, autónomos y empresas que hay en España. No me gusta decir por desgracia, ¿vale? Porque obviamente es un tejido empresarial que es muy necesario, pero sí que, obviamente, digo por desgracia porque sería muy importante que pudieran crecer las empresas y puedan ir a más. Entonces, es ese perfil de empresa o empresario que ya lleva esos, a partir de 3, 4, 5 años de negocio, un negocio consolidado con un nivel de facturación y que está en una fase de crecimiento en la que necesitan, digamos, esa profesionalización que, digamos, de manera directa no pueden contratar a lo mejor a un gerente o a un CEO externo, y ahí es donde entro yo, pues para dar esos servicios, que ya digo, como de manera interna, pues a nivel de costes no se lo pueden permitir, pues externalizar esa parte para poder llevar su empresa a ese crecimiento que necesitan. Es un cliente que suele tener un conocimiento de su parte técnica, muy operativa, muy especializado en lo que es el día a día de su negocio, pero que por la parte, digamos, de gestión administrativa, de control de equipo, de estrategia de negocio, etcétera, no tienen esa habilidad y ese conocimiento y necesitan esa parte para realmente poder llevar al crecimiento que quieren llevar a su empresa. Bien, entonces, por lo que me estás diciendo, son empresarios que casi se han convertido en empresarios de forma involuntaria, ¿no? Es gente que no tenía necesariamente esa formación académica previa para ser empresario, sino que ha sido una evolución natural del éxito en su propia profesión, en su propio oficio, gente que es muy buena en el servicio o el producto que ofrece a sus clientes y que circunstancialmente ha ido creciendo y se ha tenido que forzosamente convertir en un empresario de una pyme, con lo cual pues tiene que desarrollar otras competencias y otras responsabilidades que originalmente no tenía, y es ahí donde empieza a flaquear, ¿no? Quizás porque no le gusta necesariamente ser gerente o empresario, sino que le gusta realmente su oficio, su profesión, y es en esas áreas que de por sí no tiene esa intuición o no tiene esa expertise donde tú entras a colaborar, a profesionalizar primero el rol de gerente y todo lo que ello conlleva con sus equipos, sus estructuras, sus sistemas. Sí, a ver, yo todo esto en parte, como te he comentado, todos estos empresarios que estás describiendo, pues efectivamente han comenzado con su negocio, con su empresa, y a lo mejor esa parte, esa carencia que estaban teniendo, que ellos mismos estaban detectando que les empezaba a tener esa problemática, lo cubrían muchas veces a nivel formativo, ¿vale? Ojo, yo no voy en contra de las formaciones, yo soy el primer fan de estar formándome, aprendiendo y teniendo conocimientos de manera permanente, porque es necesario para poder crecer primero como persona y como empresario, para poder hacer crecer tu empresa. Pero el gran problema que yo he detectado con esas formaciones, y yo lo he vivido y por eso yo también he dado un giro en ese sentido a nivel personal mío, es que yo sí creo que es muy necesario, digamos, como esa mentorización, ese acompañamiento, porque las formaciones al final lo que te hacen, te dan mucho contenido, mucha formación, como estamos diciendo, pero como yo siempre digo, y lo he testeado con muchas personas, prácticamente a las 2 semanas esa formación se olvida, no se aplica para nada. Entonces, el gran cambio y lo que yo vi que realmente podía dar un vuelco
en que realmente estas personas pudieran alcanzar a sus objetivos, es no solo estar formándoles, porque hay como una parte también formativa en el trabajo que yo creo que nosotros estamos haciendo, sino también ese acompañamiento tan necesario para que realmente ese pepito grillo que te he dicho anteriormente puedan incorporarlo e implementarlo en su día a día. ¿Para qué? Para que llegado el momento que a lo mejor ya no requieran estar en ese acompañamiento con nosotros, puedan echar la vista atrás, hayamos creado unos sistemas, unos procesos y unos hábitos de trabajo, como hemos comentado también tú y yo, que lo tengan tan interiorizado que empiecen a entender que está muy bien la parte operativa, la parte técnica de su negocio, pero que si quieren ir a más, al final tienen que tomar ese rol de CEO, de gerente, llámalo como quieras. Hay personas que están más preparadas que otras, ¿vale? Pero si realmente quieren dar ese salto cualitativo para no estar en el típico autoempleo, puedan ir contratando más personas para ellos salirse un poco más de la operativa y pasar a esa parte más de CEO estratégica, es necesario que esto lo interioricen y realmente lo hagan. Y yo creo que, ya te digo, yo detecté que había esa problemática con muchos empresarios. Entonces, esa obsesión, olvidar un poquito la parte formativa y que realmente esas empresas y esos empresarios puedan liberarse de esas ataduras que tenían y bajo mi punto de vista es la única manera de que puedan realmente salir de esa mini cárcel que se han creado ellos mismos. Uh-huh. Y además de la metodología que has hablado de la tríada del éxito, donde entras por un proceso a nivel global de análisis diagnóstico de la empresa y un plan de acción, ¿hay algún otro servicio más específico o complementario que estéis ofreciendo en Gerente Level Plus o a través de otras actividades? Sí, pues te comento, por la parte del control financiero, ¿vale? Desde hace ya más de un año y medio prácticamente, por eso fue el entrar en escena de Bontic Technology, hemos creado un software de control financiero con inteligencia artificial que se llama Finmetric, porque fue uno de mis principales objetivos, ¿vale? Yo lo que quería era pasar un poquito de la hoja Excel típica de control financiero que suelen tener las empresas a algo más, digamos, dar ese salto de calidad y para que este tipo de empresas lo puedan incorporar. ¿Por qué? Porque yo detectaba que prácticamente la información que tenían estas empresas, obviamente no solían tener un director financiero, simplemente información era a través de la asesoría, a lo mejor a los 3 meses se tenían un poquito de información y poquito más, ¿vale? Entonces, para intentar que todas estas empresas puedan llevar a cabo este exhaustivo control financiero con un CFO externo, creamos este programa que no paramos de evolucionarlo. Estamos ya trabajando bastante con el tema de IA para que estas empresas puedan tener ese CFO externo que simplemente suministrándole cierta información a través de diferentes plantillas o conectándonos con algún programa de gestión propio interno que puedan tener ese nivel de control financiero tan necesario en estas empresas. Este es un servicio que podemos dar en paralelo o incluso independiente totalmente de la consultoría de Gerente Level Plus. Y ya te digo, esto lo que hace permitir es dar ese salto de calidad en los diferentes procesos que pueda haber en un control financiero. Establecer presupuestos, control de comparativas de datos reales contra ese presupuesto, comparativas de un año con otro, análisis de rentabilidad por líneas de negocio tan necesario en muchas empresas, estrategia de producto, estrategia de precios. Nos metemos también toda la parte de lo que es tesorería, liquidez, predicciones, análisis en el caso que sea necesario de control y evaluación de endeudamiento y de planes financieros. O sea, es un sistema que dentro de la consultoría de Gerente Level Plus se puede llevar totalmente independiente y que lo tenemos también, ya te digo, para personas que quieran o empresarios que quieran contratarlo por separado. Uh-huh. El modelo de contratación es a través de una aplicación web y es un servicio por suscripción o es un servicio que requiere una instalación o un análisis previo y por tanto es a través del equipo de Bontic. ¿Cómo funciona si un empresario quiere o tiene curiosidad o quiere acceder a ese tipo de tecnología? Pues te cuento, tenemos como un híbrido, ¿vale? Existen varias opciones. Bueno, el principal es un SaaS, ¿vale? Y existe la posibilidad de llevar la gestión propia el empresario, nosotros instalándole el software y él, pues, de una manera muy sencilla poder llevar el día a día de su empresa. Y luego existe también la posibilidad de en paralelo que nosotros podamos hacer ese añadido de CFO externo, pues con diferentes informes, con diferentes consultorías. Por eso digo que es un híbrido. Se podría llevar de manera independiente con esa contratación, ¿vale? Para que el propio empresario o empresaria pueda llevar su propio control financiero,
o ya también con ese servicio añadido pues para tener un par de reuniones al mes pues para hacer ese análisis previo y ese análisis continuo de todo el negocio. O sea que hay como un híbrido. Has dicho también que existe la posibilidad de conectar esa herramienta SSAS con los principales herramientas de gestión interna que pueden estar presentes en la mayoría de las pymes. Para evitar que el empresario o su equipo tengan que hacer una introducción manual de las cifras. Entiendo. Sí, claro, efectivamente. Yo no soy informático, para eso están mis socios de Devontic y bueno, pues lo que yo voy viendo y lo que voy más o menos me van contando, que tampoco me quiero enterar mucho porque ya tengo bastante con lo mío, bueno, pues a través de diferentes APIs estamos trabajando con diferentes software que hay en el mercado. Holded, estamos también intentando, me has comentado tú el tema de Sage, pues viendo también posibilidades de poder conectarnos a esos software pues para poder coger al final la información, el dato, para poder luego trabajarlo nosotros en Finmetric y que aporte información que esos programas pues no están dando, ¿vale? Entonces, esto es un continuo desarrollo, ¿vale? Lo iniciamos, ya te digo, hace cosa de un añito y medio más o menos y estamos empezando a hacer pequeñas integraciones ya con esas APIs con diferentes programas. Pero ya digo, con una hoja Excel simple donde se tenga la información también se puede suministrar esa información al programa. Bueno, o sea que entiendo que el equipo de Devontic, contigo incluido, habéis hecho un pequeño análisis de las necesidades de los clientes empresarios y habéis visto que parte de esas necesidades no se cubrían con las software de gestión tradicional o los más extendidos como Holded, Odoo, Sage, etcétera, y por eso el desarrollo que intenta completar esas necesidades de lo que los softwares modernos, que en muchos casos son muy fáciles de aplicar, pero tienen ciertas carencias en lo que has dicho, el seguimiento del presupuesto, la gestión de la tesorería, el control de rentabilidad por familias, por productos o por clientes. Muy bien. Sí, hay cositas que se pueden ir haciendo con ciertos programas, pero bueno, como también estamos trabajando y metiendo mucha parte de IA, pues entonces incluso se pueden hacer empezar a implementar cosas que el propio empresario pueda tener alguna necesidad, ¿vale? A lo mejor sí nos ha pasado ya un par de casos de que un cliente quiere hacer algo muy concreto, entonces ya a lo mejor podemos hacer algún desarrollo si vemos que puede ser interesante para aplicarlo al resto de clientes a futuro. Entonces ya te digo, es un campo ahí que estamos abiertos, está en barbecho y que con todo lo que está saliendo ahora mismo de la IA, pues no paramos de evolucionar y de ir metiéndole en función de las necesidades que van. Te contactan. ¿Cuáles son esas dificultades en las que esperan que tú les ayudes? Y, a ver, el principal problema con el que hoy en día acuden los potenciales clientes para contratar mis servicios, muchas veces es el tema de poder hacer crecer su negocio, ¿vale? Porque no saben cómo pueden llegar a hacerlo. Objetivos típicos de, oye, pues incrementar facturación, incrementar rentabilidades y luego también el poder delegar, ¿vale? Para que ellos mismos puedan tener un poquito más de tiempo en su día a día. Esos son, digamos, como un poco los síntomas que ellos detectan, pero luego a lo mejor hay otros, realmente empiezo a ver que hay otras opciones para ver realmente cuál es el problema que están teniendo en su día a día. Problemas con el personal que hemos estado hablando también, que es uno de los principales problemas que estamos detectando hoy en muchas empresas para poder empezar a crecer, ¿vale? Para que esos dueños de empresa puedan empezar a delegar y todo eso. Pero principalmente es eso, es el que no tienen un conocimiento de cómo poder mejorar márgenes en su empresa o incrementar facturación y a partir de ahí pues empezar a ver diferentes opciones para poder alcanzar esos objetivos que ellos mismos están detectando. Concreto. Ponme un ejemplo, elige un cliente activo o pasado, cuéntame el sector, la situación en la que te llegó y el viaje ese que hicisteis